se está revisando con batería. Y después ya son pruebas más específicas del equipo, por ejemplo, de la presión no invasiva y una prueba de caracterización y una verificación de igual de la presión invasiva. Después relacionado también con la medición de presión fugaz, que no existan fugas en las mediciones de presión y qué exactitud se tienen en las mediciones de presión. Por ejemplo, aquí ponen cuáles están marcando y cuál tienen en su manómetro. Aquí habría que hacer la revisión con un sistema de referencia. Después, la corriente de la válvula de llenado, qué corrientes tienen, si se lleva a cabo en cuanto, igual para el brazalete de media presión, en cuánto tiempo se infla y en cuánto tiempo se desinfla y qué lectura les da. Las presiones máximas que tienen para los diferentes tipos de brazalete, aquí obviamente tendrían que cambiar el brazalete para hacer cada medición. Entonces, particularmente este monitor pues trae las 3 medidas, adulto, pediátrico y neonato. Si, por ejemplo, si pasa la prueba de sobrepresión, que se imprima el valor de corriente, después pruebas de saturación de oxígeno, de temperatura, que funcione la llamada a la enfermera, la parte de las alarmas, en cuánto tiempo se carga la batería y en cuánto tiempo se descarga y el voltaje que marca la batería. Esta sería entonces su checklist, es decir, una serie de pasos que ustedes tienen que checar y obviamente, por ejemplo, esta parte de la batería, la prueba al iniciar el equipo, pruebas de seguridad eléctrica o mediciones de corrientes o corrientes de fuga en la carcasa o en las derivaciones, el tiempo de carga y descarga de la batería, las alarmas, el voltaje de la batería, esos son parámetros o pasos que ustedes encontrarán en sus checklists, seguramente los encontrarán en todos de los que los revisaron, porque todos los equipos van a tener alarmas, todos los equipos tienen que funcionar con batería y la gran mayoría va a ser una prueba al iniciar, al encender. ¿Alguien no vio esas pruebas en su checklist de todos los equipos? ¿Todos las vieron? Entonces revisaron una incubadora, un desfibrilador, el equipo 1, ¿de qué revisó manual? Investigamos sobre un desfibrilador externo. Ok. ¿El equipo 2, de qué revisó manual? De un equipo de anestesia. Su checklist, ¿cómo era? ¿Corto? Más o menos decía venía uno de preoperatorio. Y también decía, bueno, antes de eso decía un mantenimiento periódico tenían que cambiarse en 12 meses y había otro que tenía que cambiar en 36. O, bueno, hacerse el mantenimiento más bien. En el checklist antes de usarse en la cirugía era comprobar el modo de ventilación mecánico, si funcionan las alarmas, comprobar si la presión medida por el sensor de presión es igual al indicado por el manómetro de vías respiratorias, si había fuga del sistema respiratorio en modo de ventilación. No quiero que me lo leas. Lo vamos a ir viendo, dependiendo de qué equipo seleccionen para exponer, vamos a ir viendo con detalle qué pasos son. Sí. Porque ahorita lo lees y la gran mayoría no sabe de qué les estás hablando. Pero, por ejemplo, en la máquina de anestesia, como bien dice su compañera, hay una verificación que se hace antes de la operación. Es decir, cada que el equipo se va a poner a funcionar, se tiene que verificar que funcione adecuadamente. Y eso se hace generalmente con todo el equipo de soporte de vida. Ventiladores, máquinas de anestesia, se tiene que hacer
una verificación de su funcionamiento antes de que se conecte al paciente. Los monitores de signos vitales, por ejemplo, no requieren que se haga una verificación cada que se conecta el equipo al paciente, ¿ok? En este manual que tienen en pantalla, por ejemplo, dice las recomendaciones para hacer actividades de revisión o de mantenimiento. Entonces aquí les dice la parte de verificación de funciones cada 6 meses o anual. Entonces aquí dependerá del hospital. La parte de revisar la batería, le dicen que va con la parte de verificación de funcionamiento y también cuando se desarma, es decir, que se tiene que reemplazar la batería. Si, por ejemplo, el monitor se cayó o por alguna razón sufrió algún otro tipo de daño, pues se tiene que hacer una verificación de sus funciones completa. Si tiene algún tipo de error o si no pasa alguna prueba, también se tiene que hacer una prueba. Entonces aquí les marca que el mantenimiento preventivo, una verificación de su función se podría hacer cada 6 o cada 24 meses. Si ustedes se van a la parte de la verificación funcional, ahí les dice, en los manuales viene muy explicado incluso el material que necesitan para hacer esa verificación. Por ejemplo, aquí de forma particular, pues obviamente esto lo necesitarán de forma forzosa porque si no su equipo no funciona. Funcionaría, por ejemplo, con batería, pero tienen también que siempre, es decir, por ejemplo, si ustedes solo prueban que funciona con batería y no prueban, no lo conectan a la corriente eléctrica, no saben si conectando a la corriente eléctrica tiene un funcionamiento adecuado. Entonces se debe de probar conectado a la corriente eléctrica y después verificar que también funciona con batería solamente. Y aquí estos instrumentos son para llevar a cabo su mantenimiento de forma correcta, que es un medidor de presión. Aquí se los pone en digital, pero no necesariamente tendría que ser digital. Y, por ejemplo, para probar la saturación de oxígeno, aquí tiene, por ejemplo, entrada NELCOR, que es el tipo de entrada o entrada máximo, que es la conexión que se tiene para conectar el cable que va al sensor de saturación de oxígeno. Tendrán que tener obviamente un cable, y aquí también les dice de qué tipo, NELCOR, un simulador. Aquí les pide que deben de tener una jeringa de 60 mililitros, conectores y un reloj para medir tiempos, ¿ok? Para esta parte de los tiempos de inflado y tiempos de desinflado que se decía que se iban a verificar. Y aquí les ponen, por ejemplo, que tendrían que tener además adicionalmente propio de Welchalin del equipo. Por ejemplo, para la parte de medición de temperatura, para la parte de calibración, el brazalete neonatal, qué número de parte tiene. Y ya les empiezo a explicar cuál es el procedimiento de verificación. ¿Lo revisaron eso en cada manual o solo se quedaron en el checklist? El equipo 4 el equipo 2 me dijo igual, no me acuerdo, que la máquina de anestesia del equipo 3. No, el equipo 2 es la máquina de anestesia. Ah, ok. ¿El equipo 3 qué equipo revisaron? A nosotros fue la incubadora. Ah, ok. ¿El equipo 4? El insuflador. ¿Insuflador de qué? Así se llama en general, un insuflador. ¿Y qué hace ese equipo? Es el que se utiliza en las operaciones generalmente abdominales para crear un espacio, una cámara interna de aire para meter distintas cámaras. Por ejemplo, cuando se utiliza para una extracción de un tumor o
de la vesícula, por ejemplo, que se necesita un mayor espacio interno. ¿Qué hacían en ahí su checklist? no tenía tantas especificaciones antes de utilizarlo como la máquina de anestesia o la incubadora, No es equipo de pero soporte de vida. decía cosas sobre O sea, no principal. confundan, checklist no es igual a verificación antes del funcionamiento. Checklist forma parte de su verificación del funcionamiento. Entonces, generalmente equipos de soporte de vida van a tener que hacer esa verificación de funcionamiento antes de su operación. Generalmente el equipo que no es de soporte de vida no lo van a tener que hacer. Entonces, el checklist puede formar parte de su verificación preoperación solo si es equipo de soporte de vida. Entonces, ¿qué venía en su checklist? En general, distintas, asegurarse de, no recuerdo las palabras, para desinfectarlo, de que esté descontaminado los equipos, las aberturas de las válvulas y los filtros que también estén sin alguna obstrucción. Y mencionaba también revisar los test de funcionamiento básicos con la presión y los volúmenes de flujo. Las presiones, generalmente dado una lista de presiones que se necesitan tener específicamente en milímetros de mercurio y también algunos flujos que se tienen que poner a prueba para su verificación. ¿Su insuflador era de algún gas en particular, por ejemplo, de dióxido de carbono, o era en Sí, es general? de dióxido de carbono, de CO2. ¿Por qué escogieron ese equipo? Pues, como dijo la clase pasada que simplemente era para buscar ese manual de usuario y tal vez no era el de la exposición, pues se nos hizo interesante de los que encontramos en el instituto que nos tocó a nosotros, en el de nutrición. ¿Qué Y funciones particular? Por ejemplo, en el monitor que les estoy mostrando, pues decía verificar la parte de presión no invasiva, la saturación de oxígeno, temperatura, así como funciones particulares. ¿Qué funciones particulares tenían en ese equipo, en el insuflador, que tenían que verificar? eh, específicamente a su respuesta no sé, no recuerdo una respuesta así O exacta, sea, no pero me tienen el imagino que manual. Tienen que son. tener el manual ahí listos, chicos. Sí, Sí, aquí. en la parte nosotros tenemos una sección que se llamaba control de funcionamiento y en esta venían varios puntos como el llenado del sistema de tubos de dióxido de carbono. También venía otro punto importante que era verificar la cánula de Pérez, que es, Una bueno, cánula. Ok. una cánula. Sí, así es. Y bien, en sí, varios puntos. Y bueno, algo que se me hizo interesante es que al no ser así un equipo para soporte de vida, el manual sí recomienda hacer este control de funcionamiento antes de cada operación. Ok. Bueno, entonces, en todos los equipos, la pregunta era, ¿solo revisaron el checklist o se fueron a específicamente revisar cómo era todo el procedimiento de verificación? ¿Ustedes lo revisaron? ¿Quién me estaba hablando? ¿Era Abraham? Sí. Bueno, en sí lo que vimos es que en este manual de servicio, en sí era como un manual general porque también venía como la parte de cómo debería usarlo el usuario. Y bien, había una sección que sí era control de funcionamiento y otra sección que era algunos test que se hacen anualmente. Entonces, este sería como la parte más de mantenimiento preventivo. Eran test de Ven, seguridad. Ujú. ok, en su manual venía especificado así checklist, En literalmente. checklist como tal, no. Ok. El equipo 5 que revisaron. Un electrocardiógrafo. Ok. Entonces, ahí venía específicamente la parte de checklist. Sí, pero bueno, a diferencia de la que ahorita nos mostró, simplemente era para palomear sí o no, o sea, no tenía para hacer más anotaciones. Y Igual la que les mostré nada más era para que pusieran una palomita de pasó o no pasó. Bueno, es que también, bueno, había visto que tenía para escribir como el voltaje y todo eso, pero bueno, y algo Ok. que nos llamó la atención también era que, o bueno, la
el periodo para hacer los mantenimientos no venía como tal por meses, sino por, marcaba unas por piezas y otras por kilómetros recorrido o por tiempo de grabación que lleve el electrocardiógrafo, no por tiempo de 6 meses, sino por periodos. Sí, que eso ya lo habíamos comentado, que muchos les iban a dar las recomendaciones en base al tiempo o en base al número de horas de uso. En este caso no es como horas de uso, sino cuánto tiempo ha realizado, pues obviamente, impresiones de ECG. Porque el electrocardiograma imprime, ¿no? Entonces hace un estudio y imprime la señal resultante. No es como el monitor de signos vitales que lo está mostrando. En el monitor de signos vitales ahí se tendría que ver horas de uso, pero como vimos en el manual, no me lo está marcando por horas de uso, sino por tiempo. Y entonces, si entran ustedes revisaron sí su checklist y también su descripción de verificación, o sea, sus pasos para hacer la verificación de sus funciones. Nos venía el checklist y después venían unos diagramas de los cuales como que nos teníamos que seguir de qué pasaba, porque después de ahí seguía la parte de los errores comunes y de qué soluciones se les daban. También después venía cómo abrirlo, cómo destaparlo. Por ejemplo, equipos que no son tan complejos, como el electrocardiógrafo no es tan complejo, probablemente sí viene solo el checklist y ya después vienen otras secciones, ¿sí? Equipos más complejos, por ejemplo, en la máquina de anestesia yo les preguntaba, ¿qué vieron sus pasos para hacer el procedimiento? Si alguien selecciona máquina de anestesia y nos habla obviamente de su principio de operación y luego vemos el mantenimiento preventivo, realizar un mantenimiento preventivo a la máquina de anestesia es algo muy largo. ¿Por qué? Porque son varias partes las que se tienen que verificar. Entonces aquí tienen su diagrama de conexiones que tienen en su monitor. Les explica la parte de para revisar la sección de potencia y cuando está en batería. Esa parte, aunque parezca tal vez banal, es que si entra en batería tiene que estar marcado que está la batería funcionando. Es decir, todas estas marcas, ¿no? Batería cargada, batería cargándose, batería baja, todo esto debo de revisar que funcionen los indicadores, ¿ok? Y se los va poniendo como por paso qué hacer en cada uno de los pasos. Por ejemplo, en la prueba de encendido, aquí les pone, por ejemplo, si les despliega este error, pues lo que les dice es que lo apaguen y lo vuelvan a prender otra vez. Tienen que verificar que exista un doble beep, que se escuche. Y también algo que hacen muchos equipos que tienen pantallas es que cuando enciende, todo se ilumina, ¿ok? Entonces, aquí les dice que que todo lo que está en el panel frontal se iluminen, ¿ok? Y entonces en un orden adecuado, la izquierda, el centro y después la derecha, ¿ok? Entonces, esa es una forma rápida. Tienen que poner atención cuando enciendan el equipo y esa es una forma rápida también de ver que todo está funcionando en orden. Y entonces se los va explicando paso por paso. Aquí les explica cómo va a ser la parte del procedimiento de caracterización de la presión no invasiva. Entonces, para eso necesitan la jeringa que venía como material requerido. Les explica, por ejemplo, si les aparece en algún tipo de monitor, obviamente que no debe de usarse el monitor si no pasa las pruebas que se están realizando. Eso es evidente para todo el equipo que se está utilizando. Si no pasa las pruebas que están usando y no logran hacer que el equipo las pase, cuando ustedes están haciendo el mantenimiento, el equipo debe de quedar inoperante hasta que puedan solucionar
el problema, es decir, hasta que pase las pruebas. Tienen que detectar qué está haciendo que no pase las pruebas. Por ejemplo, en la parte de fugas de la presión no invasiva, pues, ¿qué sería lo más común? Por ejemplo, otra vez, imagínense que les llaman y les dicen que no está midiendo la presión de forma adecuada, las enfermeras que les está dando valores muy raros y pues les habla. Entonces, ¿ustedes qué se les ocurriría probar? Obviamente ya lo prenden, verifican que todo lo demás funciona adecuadamente y ya, hacen una toma de presión para ver qué valores les está dando. ¿Qué sería lo primero que harían para tratar de descartar fallas si es una fuga en la medición de presión invasiva? Presión invasiva es que tienen el brazalete que se infla de forma automática y les da la medición de presión sistólica y diastólica. ¿Alguien tiene idea de qué sería lo primero que podrían empezar a descartar? ¿Nadie tiene idea? ¿Podría ser que el brazalete no esté dañado? Este sería algo de lo primero que tendrían que probar, que su brazalete esté en condiciones adecuadas, que no tenga ninguna fuga el brazalete. Aquí les muestra cómo sería la forma correcta, por ejemplo, para probar que las mediciones son adecuadas. Entonces, hasta este cilindro para medir la presión es lo que el fabricante les dice que sería lo adecuado. Muchas veces no se tiene eso y entonces se tendrá que usar otro tipo de instrumento que simule este cilindro. Y entonces aquí tienen ustedes su equipo de referencia, ¿ok? Porque les dice que lo conectan a un brazalete adulto o a un volumen de prueba de 500 cc, ¿ok? Y tienen su manómetro, en este caso es el manómetro digital, pero podría ser un manómetro analógico, no tendría que ser digital, y bueno, su perilla para insuflar, ¿ok? Y les va diciendo específicamente qué pasos tienen que seguir en este caso, pues obviamente es para la parte de adulto, para la parte de neonato, qué valores de presión, hasta qué valores de presión van a inflar, por ejemplo, no van a ser los mismos, porque obviamente el tamaño del brazalete cambia y pues tienen que cambiar el brazalete para realizar las pruebas. Generalmente los monitores de signos vitales tienen la funcionalidad de impresora. Muchos no la tienen porque se compra el monitor de signos vitales y la impresora se pidió sin impresora porque no se utiliza, porque la funcionalidad de la impresora principalmente es para que tú veas, por ejemplo, el ECG impreso, pero en el monitor de signos vitales lo que quieres es estar monitorizando al paciente y entonces seguramente esa impresión no será necesaria y entonces muchos no la tienen físicamente, no tienen esa parte del monitor de signos vitales. Pero si la tienen, pues hay que verificar que funcione. Y entonces tienen que ir verificando así todas las partes. Esta es la sección de la saturación de oxígeno. Les dice qué valor tienen que estar comprobando con su equipo de prueba de saturación de oxígeno, la parte de la temperatura, sus rangos, esa parte es muy importante, qué rango o qué margen de error tienen. Si, por ejemplo, se está pasando del margen de error que deberían de tener, pues igual, no pueden entregar un equipo que no está funcionando dentro de sus parámetros permitidos. En el caso del monitor de signos vitales, pues ya la llamada a la enfermera es importante porque pues es como se tiene esta parte de ayuda al equipo de enfermería a estar
atendiendo de forma adecuada al paciente. Toda la parte de la batería, ¿ok? Después, generalmente así viene descrito el procedimiento y después viene su checklist, si es que viene como tal el checklist del equipo. Y cuando se hacen los mantenimientos preventivos, a veces a la hoja de servicio, todavía no les he enseñado todavía una hoja de servicio, pero a la hoja de servicio adicional se puede agregar el checklist para no estar describiendo en la hoja de servicio absolutamente todas las pruebas, se agrega el checklist y es digamos, un solo documento, ¿ok? Donde en la hoja de servicio ya habíamos dicho que van datos del hospital, de la empresa, si es una empresa que da el servicio, del equipo, número de serie, ubicación, etcétera. Qué actividades se realizan y obviamente las firmas de los responsables del equipo y de quien dio el mantenimiento. Pero para no poner en la parte de descripción, se revisó que la batería cargaba, el tiempo de descarga, de carga, el voltaje, todo eso, pues se puede agregar el checklist y en la descripción solo se describe que se realizó el checklist, que se adjunta, pasó todas sus pruebas y si además hicieron algunas pruebas adicionales a las que vienen marcadas en el checklist, eso sí ya se describiría. Y este es un ejemplo de su checklist. Obviamente esperan que todo pase y con las mediciones que se tomaron para las pruebas que se deben de realizar mediciones. Y después viene la parte de las fallas comunes. El equipo, íbamos en el equipo 5, el equipo 6, ¿qué equipo buscó? Nosotros encontramos sobre el desfibrilador y la máquina de anestesia. ¿Buscaron dos? Sí, primero buscamos la máquina de anestesia, pero como no encontramos un checklist como tal, quisimos buscar algún otro dispositivo, algún otro equipo por si encontrábamos el checklist, pero pues no tuvimos éxito con eso, pero sí vienen descritos los pasos que se deben de seguir al verificar cada cosa. Ok. El equipo 7, ¿qué equipo buscó? Nosotros buscamos un ventilador. Y de hecho no encontramos tal cual en el documento no venía tal cual el checklist, pero había una tabla de mantenimiento donde venía el componente y más o menos cada cuándo se debía de hacer la revisión. En el ventilador ustedes vieron que se hicieran algunas pruebas antes de poner a funcionar el ventilador. ¿Venía especificado en el manual? ¿Lo vieron? No venía tal cual. Solamente era lo de las alarmas o checar ¿cómo se llama? La parte eléctrica y lo que dijo Ceci de el mantenimiento en cuánto tiempo, pero no venía muy especificado. Sí, seguramente sí. En sus pruebas de funcionamiento, ahí seguramente la primera parte son qué pruebas tienen que hacerse, o sea, por ejemplo, que no haya fugas. Cuando se conecta el ventilador, antes de conectarse al paciente, se tienen que conectar, obviamente, su circuito que van a utilizar, que se supone que es estéril, y tienen que tener un pulmón de prueba o un tapón en el circuito para verificar principalmente que no haya fugas en su circuito y obviamente en sus entradas al ventilador. Entonces, unas pruebas básicas del ventilador es esa parte, la prueba de fugas. Se conecta el circuito de paciente, es decir, las mangueras que ustedes ven que van conectadas al paciente. Se hacen las pruebas de fuga y las tienen que pasar. Si no las pasa, por ejemplo,
genera pruebas de fuga, entonces cambian, por ejemplo, el circuito, es igual así como el brazalete y tengo fuga, lo primero que debo de hacer cuando me marca fuga, pues es revisar que mi circuito sea correcto, entonces lo cambio, si sigue sin pasar y estoy segurísima que el circuito es nuevo, que los dos eran nuevos y que deben de estar funcionando, o incluso puedo probar con otro ventilador y ahí sí pasa, entonces el ventilador es el que tiene el problema y entonces ese ventilador no lo puedo conectar a un paciente. Entonces, al igual que la máquina de anestesia, el ventilador, por ejemplo, las personas de inhaloterapia son las encargadas de hacer esa prueba, o esas pruebas son varias. Entonces el ventilador está funcionando adecuadamente y entonces ahora sí el ventilador ya se puede conectar al paciente. Y entonces en los pasos que vienen en el manual ahí debería de venir, de hecho esas pruebas se les enseñan a los usuarios a realizarlas, porque no las va a estar haciendo igual las de la máquina de anestesia. No las va a estar haciendo el ingeniero biomédico, porque el ingeniero biomédico no va a estar disponible para estar todo el tiempo ahí cuando se va a conectar un ventilador. Entonces, quien las tiene que saber hacer, a lo mejor no es la enfermera, pero sí el personal del servicio de inhaloterapia, que son los que entregan los ventiladores. Ahora, las máquinas de anestesia, ahí es diferente porque generalmente en los quirófanos, ahí sí hay un ingeniero biomédico encargado de, en la mañana, antes de que empiecen todas las cirugías, ir a hacer la revisión a los quirófanos de todo el equipo que va a estar en uso y entonces hacerle sus pruebas. Y a veces se le podría capacitar a los usuarios a hacer ciertas pruebas, pero esas generalmente las que son de equipo de quirófano, esas sí las hace un biomédico. El equipo 8 y el equipo 9, ¿qué manuales buscaron? Buscamos el de una máquina de sonido. Ustedes son el equipo 9 o el equipo 8. Sí, el equipo 9. 8. El equipo 8, ¿ya me lo dijeron? Sí hace, bueno, hace un momento el de la unidad electroquirúrgica. El desfibrilador. Ok. No, el electrobisturí. Bueno, ok. Y entonces, después en su manual estaba la sección de fallas comunes, que sería para la parte, por ejemplo, de mantenimientos correctivos, que vimos como la serie de pasos para los mantenimientos preventivos, pero no hay como una serie de pasos para mantenimientos correctivos, porque obviamente cada mantenimiento correctivo pues es muy particular, pero va a haber fallas que pueden presentarse de forma continua y esas fallas, muchas de ellas el manual las resume y se los dice. Por ejemplo, si el monitor no enciende, ¿qué podría ser? Pues obviamente lo que decíamos, la primera es, si mi monitor no enciende, pues tengo que verificar que haya energía, ¿sí? Que el conector o el receptáculo donde va conectado mi equipo, pues esté funcionando y tenga el voltaje adecuado, ¿ok? Si no está, si ahí no hay voltaje, pues obviamente pues lo cambio, ¿no? Ese era el problema. Que no tenga, por ejemplo, el adaptador de potencia correcto. Esa también sería uno. La otra es que esté defectuoso. Podría ser también el cable, ¿no? Que esté dañado. Otra posible causa es, por ejemplo, que la batería esté completamente descargada o que el fusible de la batería esté abierto. Y de igual forma vienen varios fallas o problemas que puede presentar su monitor de signos vitales. ¿Y qué es lo que se sugiere hacer? Ahora, ojo, puede ser que ustedes, por ejemplo, tienen esta falla, ¿no? Excede el límite
de fugas especificado por el manual en la presión no invasiva, y ya hicieron todo esto. Y sigue sin funcionar. Entonces, otra será la falla. Si es que ya revisaron todo esto de forma precisa, lo que quiero decir es que el manual posiblemente no va a tener absolutamente todo la solución a todos sus problemas, pero obviamente sí les va a dar una guía de cómo irlos resolviendo y de qué podría estar causando esa falla, y obviamente va a ser 1000 veces mejor tener el manual de servicio a no tener nada. Pero también posiblemente no todas las posibles soluciones van a estar en el manual. Principalmente cuando, y eso cómo lo van a aprender, es decir, cómo van a saber cuándo es otra. Ya hice todas estas y ahora, ¿cómo sé qué otra cosa es? Pues con la práctica. Conociendo el equipo, conforme, obviamente tienen que saber cómo funciona y eso les va a dar mucha idea de qué es lo que posiblemente está dañado. Si no sé cómo funciona en el equipo, pues obviamente puedo encontrar incluso el error, pero lo voy a estar haciendo como a ciegas y me voy a tardar obviamente más en encontrar el error, la pieza dañada, porque no conozco el equipo, ¿no? Entonces todo lo estoy haciendo de forma empírica. No quiere decir que no se pueda hacer, pero no es la forma adecuada de hacerlo. Entonces, lo fundamental es que yo tengo que saber cuál es la función del equipo, cómo funciona, qué bloques de funcionamiento tiene de forma importante, y eso me va a ayudar a saber, por ejemplo, si la presión no invasiva tiene alguna falla, entonces, ¿cómo funciona el sistema para medición de la presión no invasiva? Si yo sé cómo funciona el sistema, puedo intuir cuáles podrían ser las posibles fallas. Si no sé cómo funciona, sí, podrían encontrar la falla, pero podrían estar haciendo ciclos redundantes, porque lo ideal es que sepa cómo funciona la tecnología. Que por eso es a lo mejor que muchas profesiones se dedican a la reparación de equipo médico, pero a veces cuando ustedes entran en contacto con esos diferentes profesionistas se dan cuenta que en realidad un biomédico sí tiene cierta ventaja. ¿Por qué? Porque sabe qué está haciendo la función específica, qué debe de hacer y cómo lo hace, qué bloques, qué piezas tiene de funcionamiento, y entonces ya pueden saber qué función fisiológica debe de realizar y entonces detectar de mejor forma qué falla posible puede tener. Y a veces las otras profesiones que también se dedican a pues a la operación de tecnología médica no tienen todo ese, digamos, conocimiento previo. Obviamente lo pueden adquirir, pero a veces eso hace un poco más difícil la tarea de relacionarse con tecnología médica. Entonces, por eso lo ideal es que siempre un biomédico sea el que maneje la tecnología médica dentro de un hospital. Y así vienen varias fallas, vendrán unas especificadas y muchas otras vendrán como tipos de errores. Y aquí esto es importante porque obviamente no se van a saber, con la práctica sí, ¿no? Si ven muchos equipos de ese tipo y este error se presenta mucho, sí ya saben. Si es el error 30, lo que está mal es la PROM, ¿no? Por ejemplo. Pero no es que se los vayan a saber todos de toda la tecnología, etcétera. Entonces, por eso es importante tener el manual de servicio a la mano. Y entonces tienen que ver si, por ejemplo, su equipo, decíamos la parte de que tenía esa parte de almacenamiento de errores que se van presentando. Y obviamente para realizar muchas de estas reparaciones que pueden encontrarse, seguramente tendrán que reemplazar piezas, o para poder acceder a ciertas piezas pues tendrán que desarmar el equipo. Y en el manual también les explican cómo lo tienen que desarmar.
Por ejemplo, aquí viene esta parte de los eventos, ¿sí? Que esto también es, no como tal son los errores, pero sí les dice todo lo que fue funcionando, todo lo que fue pasando, ¿ok? Y esto sería algo que tendrían que, cuando hacen el mantenimiento preventivo, lo tendrían que revisar. Revisaron cómo, bueno, se fueron a ver de forma tal vez rápida, por lo menos la sección de desarmar los equipos de los manuales que revisaron. Antes de que me contesten, aquí está, por ejemplo, qué versiones tienen instaladas para, por ejemplo, los diferentes módulos que así se manejan en el monitor de signos vitales. Por ejemplo, la parte de inicio, la tarjeta main, el módulo de presión invasiva, de saturación de oxígeno, de temperatura, la impresora, etcétera. Y aquí está la versión instalada, por ejemplo, si hay una versión actualizada y si se requiere, por ejemplo, actualización o si es compatible, etcétera. Todo eso aparece aquí y es algo también de lo que ustedes deben de verificar, que éramos la parte de actualizaciones de software, solo que, ojo, no es que cada vez que haga mi mantenimiento preventivo tenga que actualizar el software. Y cuando llegan a ver a la parte de donde les explica cómo desarmar el equipo, también vendrá qué tipo de, pues básicamente, herramienta necesitan apropiada para desarmar el equipo. Ahí también tienen que tener la herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque a veces son llaves Allen las que necesitan, o nada más desarmadores. Entonces, si no traen la llave Allen adecuada, pues no van a poder abrir el equipo, ¿no? Aunque lo intenten con un desarmador, etcétera. O a veces, si no traen la medida del desarmador adecuada, ¿qué es lo que pasa? Que barren el tornillo y entonces, ok, lo lograron abrir, ya lo abrieron, pero para cerrarlo, lo cerraron, pero la persona que siga para abrirlo ya no lo va a poder abrir porque el tornillo ya está barrido y entonces ya no se va a poder abrir. Entonces, por eso es importante que no traten de hacer las cosas a la fuerza, sino con la herramienta adecuada. Todos saben a qué me refiero con un tornillo barrido, ¿verdad? Sí. Sí. La parte, por ejemplo, de los conectores, aquí les dice que, por ejemplo, el conector en la tarjeta principal vendrán marcados con estas iniciales, entonces, ¿a qué se conecta? ¿Ok? Eso también es importante. Y acuérdense también de cuando están desconectando, de poner suficiente atención, de ver qué se conecta con qué, para que si existe alguna posibilidad de confusión, pues no la lleven a cabo. Les explica cómo quitar la batería. Aquí está su banco de baterías, cómo se quita y, por ejemplo, si lo tienen que reemplazar, cómo se debe de hacer, cómo separar el panel frontal, les especifica qué tornillos tienen que quitar, dónde tienen que desconectar. Y, por ejemplo, esta es la parte hacia el módulo de presión invasiva, ¿ok? Entonces lo tienen que desconectar, que en realidad esta es una manguera. Aquí va conectada esta manguera. Entonces simplemente se zafa. Y este es el cable, particularmente que va a la tarjeta main. Entonces todo eso se los van especificando y tienen que revisarlo para, obviamente, desarmarlo de forma adecuada. Bueno, me parece que la próxima semana es la semana de ciencias. Entonces, pues esta hora seguramente habrá talleres y querrán tal vez ir a algunos talleres. Entonces, supongo que se van a suspender las clases, pero tienen que entregarme algún tipo de comprobante de que se inscribieron a algún taller o, pues sí, taller.
porque pues obviamente la idea de la Semana de Ciencias pues es que la aprovechen. Y entonces, para la siguiente semana, aunque no haya clases, les voy a dejar la actividad de que seleccionen su equipo, piensen de qué equipo quieren saber más o de qué equipo quieren conocer, porque probablemente no sepan mucho del equipo que seleccionen. Y lo primero que van a tener que investigar es el principio de funcionamiento del equipo. Entonces, de este martes, no al que sigue, sino al que sigue, que sería el 30, tendrán que entregar en forma de presentación, porque lo van a exponer, el principio de funcionamiento del equipo que seleccionaron. Y entonces, de forma muy particular, quiero diagramas a bloques, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si van a explicar, escogieron el monitor de signos vitales, entonces tienen que tener un diagrama a bloques de las partes principales de su monitor de signos vitales y probablemente se requiera explicar cada bloque de forma particular. Entonces, para poder llegar a cómo es el preventivo y cuáles son algunas posibles fallas de ese tipo de tecnología, pues tengo que saber cómo funciona el equipo. Entonces, no se deben de repetir los equipos, ¿ok? Entonces, de forma por equipo en su canal, para que no se sature la parte general, me van diciendo qué tecnología seleccionan. Y obviamente yo ahí voy viendo que no se repitan. Y entonces, pues, por ejemplo, si todos quieren hacer máquina de anestesia, pues se va a quedar con máquina de anestesia el primero que la dijo, ¿ok? Hay mucha tecnología, ya vieron que hay mucha tecnología, entonces seguramente, por ejemplo, van a escoger máquina de anestesia, ventilador, etcétera, ¿no? Unidad de electrocirugía, desfibrilador, ok, está bien, pero hay también otro tipo de tecnología. Ya vimos que existe infinidad de tecnología. Obviamente no se vale que me digan que me quieren explicar el principio de funcionamiento de un esfigmomanómetro, ¿sí? Entonces tienen muchas opciones para escoger y esta es la actividad que van a tener y además ya empezar a trabajar en su proyecto. Entonces vamos a seguir hablando, vamos a hablar todavía un poco más de la parte de mantenimiento en general del programa de mantenimiento. Y les voy a dejar que lean un artículo sobre esta parte de sistemas computarizados de gestión para que vayan teniendo una idea general de cómo van a ir diseñando su interfaz, ¿ok? Porque igual la primera parte de su proyecto será, obviamente, que decidan qué software utilizan y tendrán que, se los voy a escribir, para la siguiente clase ya lo deben de tener. Esa tarea y la otra del principio de funcionamiento ya las deben de tener ahí subidas para entrega posterior. Pero les platico, tendrán que justificar el software que van a utilizar para implementar su interfaz. Por ejemplo, muchos quieren implementarlo en Python, ¿ok? Entonces, la justificación no es porque ya lo sé usar, ¿no? No es suficiente eso. ¿Por qué? Ok, sí es parte de su justificación, pero no es suficiente esa porque tienen que saber. Uno, por ejemplo, han implementado interfaces en Python, es decir, saben cómo funciona Qt y Python en combinación. Si no tienen idea, tienen que investigarlo. Es decir, por lo menos tienen que tener
el nombre de qué elementos tienen que saber usar para poder implementar su interfaz en esa plataforma. Entonces, ok, voy a seleccionar Python. ¿Qué ventajas tiene Python? Por ejemplo, el software libre. Esa es una gran ventaja, ¿sí? No es forzoso que el software o la plataforma que utilicen sea libre, no, pueden usar la que ustedes quieran, pero obviamente pues sí tiene cierta ventaja que sea libre y también tiene cierta desventaja porque a lo mejor, por ejemplo, un software que no es libre tiene como ayuda muy establecida, tiene funciones ya muy particulares, pero también el software libre también tiene muchas funciones, pero a lo mejor la documentación es la que a veces no puede ser la mejor. Pero también hay mucho software libre que está perfectamente documentado. Python es un software, un sistema que se utiliza para muchísimas funciones y que tiene muy buena documentación, entonces, ok, tal vez sea una buena opción, pero ustedes tienen que justificar por qué. Entonces, yo ya les dije, ok, es software libre, entonces eso puede ser porque lo sé usar, ok, pero ¿qué sé usar? Entonces, los integrantes del equipo tienen conocimiento de funciones básicas como en Python, ¿no? ¿Qué saben hacer en Python? Pero, es decir, en esa justificación que tiene que ser máximo media cuartilla, no quiero páginas y páginas que copien de libros o de páginas de internet que se encuentren, no. Sean concretos, me tienen que decir, ok, vimos ejemplos de implementaciones para ciertos ejemplos que se realizan en Python y Python utiliza para hacer interfaces, por ejemplo, de Qt, y vimos también ya cómo se empieza a utilizar Qt y tiene ciertas ventajas por estas razones. Es decir, tienen que justificar por qué esa sería una plataforma adecuada para realizar una interfaz, ¿ok? ¿Por qué se los estoy pidiendo así? Porque ustedes a lo mejor me dicen, ah, pues sí, lo quiero usar, lo queremos hacer así, pero del equipo solo sabe una persona, y entonces lo que a veces suele pasar es que esa persona se avienta el proyecto o intenta sacar el proyecto adelante, y obviamente no lo va a sacar adelante una sola persona. ¿Por qué? Porque tiene más materias y porque el proyecto es pensado para realizarse no por una persona, sino por varias. Entonces son varias las funciones que les voy pidiendo. Si la persona ya es una experta en esa plataforma, a lo mejor sí lo logre sacar. Pero entonces esa persona va a aprobar el proyecto y todas las demás van a reprobar porque les voy a preguntar. Entonces, aunque una sola persona conozca la plataforma y les diga, ah, pues sí, está fácil y van aprendiendo y todo, si las otras personas no se involucran, me voy a dar cuenta porque les voy a preguntar cómo se hace tal función específica, explícame. O cómo le harías para modificarle esto. Y si les pregunto y no saben o no tienen idea, pues me voy a dar cuenta. Y eso quiere decir, ok, a lo mejor van a tener que aprender, pero que no se involucraron o no les importó lo suficiente, pues desarrollar su proyecto. Y entonces esa calificación es individual. Es decir, si su interfaz sale muy bien, funciona muy bien, la diseñaron de forma adecuada, realiza las funciones que les voy a ir solicitando, pero alguien del equipo ni siquiera sabe cómo funciona su interfaz. La calificación de la interfaz podrá ser 10, pero esa persona del equipo en su proyecto va a tener 0, ¿sí? Entonces no se confíen porque el proyecto es en equipo. La ventaja de que el proyecto sea en equipo es que se van a dividir las actividades. Ahora, otra vez, aunque las actividades se dividan, todos tienen que saber cómo se hizo todo o tener una idea general de cómo se hizo todo. Por ejemplo, una persona hizo el inventario y otra persona hizo el calendario. Y por fortuna les pregunto al revés, ¿no? A la que hizo el calendario le pregunto por el inventario y me va a decir, es que yo no hice el inventario. Tienes que saber cómo funciona de forma básica el inventario, qué funciones hace, cuáles fueron las problemáticas que se tuvieron. A lo mejor detalles muy particulares no los conocerás porque pues eso lo sabe quien lo implementó, pero tienes que saber cómo funciona toda tu interfaz, por eso es en equipo. Entonces equipo, otra vez, no significa
particionar el trabajo y ya hazte bolas y luego lo juntamos todo. Ya si no cuadra, ni modo, no. Tiene que cuadrar, todas las partes tienen que cuadrar y todos tienen que saber cómo funciona su interfaz de forma general. Entonces, si a mí me tocó el calendario y me preguntan del inventario y no sé nada del inventario, yo puedo no preguntarte nada del calendario, entonces en tu evaluación, como no supiste cómo funcionaba la sección que estaba preguntando, pues no vas a tener una buena calificación, ¿ok? Entonces tienen que preocuparse por involucrarse en el proyecto de forma general. Sí tendrán actividades particulares, pero todos tienen que saber de todo. Y esa es la principal, ¿no? Entonces no se confíen si alguien no quiere, no le gusta, a lo mejor dice, no soy bueno programando o no me gusta programar, no me late todo esto, van a tener que hacer este tipo de actividades, se van a tener que involucrar, o no sé, el software que hayan seleccionado. ¿Se le cayó a la maestra? Al parecer sí. Ya mejora la cafetería. ¿Ya me escuchan? Sí, maestra. Sí, ya. Sí, maestra.
Bueno, dudas sobre su proyecto, pues las van a ir teniendo y las vamos revisando a lo largo pues del avance de su proyecto. Ya habíamos visto, por ejemplo, qué podía hacer que cambiara la frecuencia del mantenimiento preventivo y básicamente, pues dentro del mantenimiento, del programa de mantenimiento, pues tengo la parte del mantenimiento correctivo y la parte del mantenimiento preventivo y una inspección o la parte de separación de mantenimientos predictivos que le llamábamos, pero podríamos, y aquí también estaba la parte de calibración, que podríamos agrupar toda esa parte de predictivo y calibración, incluso dentro del preventivo, y la parte de calibración a veces podía separarse si se requerían calibraciones particulares, por ejemplo, más frecuentes, y entonces habíamos dicho que a lo mejor no era necesario que cada que haga una calibración tengo que hacer todo el mantenimiento preventivo completo o que cada que haga un mantenimiento preventivo tengo que hacer todas las calibraciones que requiere el equipo, ¿ok? Eso se va viendo de acuerdo al fabricante, al manual de servicio, a la experiencia y obviamente se puede ir adecuando, pero sí es importante tenerlo contemplado en mi programa de mantenimiento a la tecnología médica. Y entonces dentro de esta planificación, ¿qué es relevante? Obviamente el inventario, ¿sí? Ya vimos qué información fundamental debe tener el inventario. Y entonces si yo no sé con qué tecnología cuento, pues no voy a poder hacer una programación o una planificación adecuada de mantenimientos preventivos a la tecnología, porque todo lo voy a planificar en base a tiempos y en base a cuántos equipos tengo. Y recuerdan, por ejemplo, que les mostraba esta parte de indicadores que yo podía tener, por ejemplo, si es equipo de soporte de vida, si es equipo que está fallando de forma recurrente o que presenta algún tipo de riesgo para el paciente, para el usuario, pues serán equipos a los que yo les tengo que poner atención particular, es decir, tengo que darles una ponderación alta en mi planificación del programa de mantenimiento. Que esta parte sería la parte de identificación, ¿no? ¿Qué voy a utilizar, qué información voy a utilizar para incluir a los equipos en el programa de mantenimiento preventivo? Entonces habrá tecnología que a lo mejor no requiere un mantenimiento preventivo. Y de forma también relevante, pues obviamente qué recursos se tienen para hacer este programa de mantenimiento. Entonces, tanto recursos financieros, ¿por qué recursos financieros? Porque obviamente eso impacta en, por ejemplo, la compra de refacciones o si tengo que contratar algún servicio de mantenimiento que yo no puedo dar, que yo no tengo las herramientas o el conocimiento para hacer ese mantenimiento preventivo, entonces, pues eso va a tener un costo. Entonces, son tantos recursos materiales y humanos. ¿Ok? Humanos porque si a lo mejor yo soy la única persona dentro del departamento de ingeniería biomédica, aunque yo sepa, yo conozca toda la tecnología del hospital dentro, es decir, tengo años de experiencia, conozco toda la tecnología que está dentro del hospital, sé darle los mantenimientos preventivos, incluso tengo el equipo suficiente, es decir, tengo equipos de prueba de desfibrilador, de unidades de electrocirugía, tengo mi pulmón de prueba, la parte para verificar volúmenes, etcétera, etcétera. Pero soy solo una persona para un hospital, aunque sea un hospital pequeño, por ejemplo, un hospital de segundo nivel, no va a ser suficiente, a pesar de que tengo esta parte de recursos, digamos, en cuanto a material de equipo de prueba y de calibración, etcétera, y también tengo conocimiento para hacerle los mantenimientos, pero una persona no es suficiente para darle atención a toda la tecnología del hospital. Entonces, por eso es importante la parte de recursos humanos. Si no se puede contratar a otra persona, probablemente esta persona encargada tendrá que darle atención otra vez. Tiene que ir dentro de esta parte de metodología, es identificar cuál es el equipo que va hasta arriba de mi programa de mantenimiento.
Y si no van a querer contratar a otra persona, entonces los equipos a los que no me da tiempo para hacer mantenimiento, pero que se requiere el mantenimiento, ¿qué tendrá que hacerse? Pues se tendrá que contratar, por ejemplo, a una empresa que le dé mantenimiento a estos equipos. Hay empresas que dan mantenimiento a equipo. Incluso hay empresas que tienen, por ejemplo, personal de la empresa dentro de los hospitales. Por ejemplo, una empresa puede tener ingenieros de la empresa dentro del hospital y son los ingenieros que están a cargo de los quirófanos, ¿sí? Entonces, probablemente el hospital tiene o no tiene su departamento de ingeniería biomédica y entonces contrata a una empresa y la empresa obviamente le da mantenimiento a los equipos del quirófano, pero además tiene una persona de planta o más en los quirófanos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de servicio también se puede acceder dentro de... Lo pueden ofrecer las empresas y obviamente los hospitales pueden acceder a esto. Y entonces, en recursos materiales, pues obviamente está la parte de espacio, las herramientas, equipos de medición, etcétera. Aquí dentro de la parte del espacio, lo ideal, ya habíamos comentado, sería que existiera un espacio en el departamento de ingeniería médica que tuviera las conexiones adecuadas para que yo pudiera llevar el equipo y probarlo ahí, hacer el mantenimiento, etcétera. A veces eso no se tiene, entonces se tiene que dar el servicio en el área, o a veces hay equipo que obviamente no me voy a poner a mover porque definitivamente no es viable estarlo moviendo. Y obviamente costos, se puede dividir en esta parte de costos iniciales y costos operativos, porque pues obviamente la parte de funcionamiento va a consumir recursos, la parte de servicios básicos, mantenimiento y calibración también implica recursos, en este caso materiales. Y con respecto a los recursos humanos, pues obviamente la parte de reclutamiento y capacitación inicial. Ahora, si dentro del departamento no hay una persona, por ejemplo, si el jefe del departamento no es el que tiene mucho conocimiento y puede transmitir ese conocimiento a sus ingenieros, entonces, ¿qué va a tener que suceder? Que se van a tener que, es decir, que se van a tener que pagar capacitaciones. Voy a tener yo jefe, a lo mejor ya tengo las capacitaciones y sí, a lo mejor podría enseñárselas, pero definitivamente no tengo tiempo incluso de enseñarles, ¿no? De que yo les dé las capacitaciones, porque en realidad las actividades son demasiadas dentro del hospital y tengo todo el día ocupado en otras cosas. Entonces tengo que o traer a alguien que capacite a mis ingenieros, o a los ingenieros se les manda capacitación, y obviamente eso implica un costo, y pues obviamente los ingenieros reciben un salario, y esta parte de educación continua es forzosa, ¿sí? Siempre se tiene que, los ingenieros, para que, ¿por qué? Porque la tecnología no es que se quede estancada, ¿sí? La tecnología avanza y avanza muy rápido, y ok, sí tengo en el hospital tecnología de hace muchos años, pero también está llegando tecnología nueva. Entonces, yo como ingeniero biomédico tengo que estarme capacitando. E incluso, si no los capacita la empresa o el hospital, ustedes tienen que, a veces como profesionistas, buscar esta parte de cursos de capacitación de forma personal. ¿Por qué? Porque eso obviamente les va haciendo currículum, y en el momento que quieren o ascender de puesto o buscar otro mejor puesto, pues eso va a traer beneficios. Y entonces no siempre o solamente tengo que estar esperando que mi capacitación y adquisición de nuevo conocimiento sea por parte de donde estoy trabajando. Tengo que buscar de forma personal el actualizarme en el uso de tecnología. Y la parte, obviamente, de el costo que tiene el mantenimiento, más adelante vamos a ir viendo toda esta parte que no es, por ejemplo, cuando adquiero tecnología, no es, ok, ya la adquirí y ya ese es el precio. No, porque la adquiero y aparte la tengo que mantener funcionando. Y entonces a veces el precio de adquisición no es comparable con el costo que tiene que la tecnología esté operante. Y todos los costos que van involucrados en toda esta operación de la tecnología.
Entonces, por ejemplo, contratos de servicio, refacciones, consumibles, materiales, etcétera. Todo eso son recursos que debo de tomar en cuenta para esta parte de planificación del mantenimiento. Y ahora, ¿qué tipo de personal? Ya habíamos hablado de la división entre ingenieros y técnicos, que sí pueden estar dentro de un hospital y dentro de una empresa, y qué funciones de forma ideal deberían de realizar los ingenieros, los técnicos y, por ejemplo, un proveedor externo que puede ser o ingeniero o puede ser técnico. Entonces, de forma importante, en las actividades del biomédico habíamos dicho que van a ser actividades relacionadas con gestión, es decir, no solo va a ser reparación, es decir, sí puede ser reparación, aunque esa actividad estaría más enfocada a que la hagan los técnicos. Y ojo, aquí hace la división incluso en técnicos, en equipos biomédicos y de otras disciplinas como electricistas o electrónicos, etcétera. Entonces, esto no quiere decir que un ingeniero no pueda o vaya a hacer reparaciones, sí, pero a lo mejor se va a enfocar en mantenimientos de equipo muy particular o muy especializado, y de forma principal esta parte de gestión, es decir, el ingeniero sí debería de ser el que se preocupe por hacer el programa de mantenimiento preventivo, por obtener indicadores para decir cuáles son los equipos a los que les tengo que dar prioridad en este programa de mantenimiento, y eso un técnico no lo debería de hacer, ¿ok? Esta parte de supervisión de proveedores externos, no simplemente me dedico a firmar que ya hicieron el mantenimiento, sino verifico que el mantenimiento se haya hecho, que el equipo esté funcionando de forma adecuada, verifico que sus equipos de medición utilizados para calibrar estén también calibrados, ¿no? Que estén certificados, que se hagan las pruebas de seguridad eléctrica, etcétera, todo eso. Y obviamente evaluar necesidades tanto de tecnología, de instalaciones, planificar, por ejemplo, adquisición de equipos o adquisición de refacciones y toda la parte de capacitación del usuario. Esas actividades debería de hacerlas un ingeniero biomédico. Y puede haber también ingenieros de otras disciplinas. Como les mencionaba, se van a encontrar dentro de cuando vayan al campo laboral, si es dentro de esta parte de contacto directo con la tecnología médica, ya sea a nivel hospital, empresa o un ente público que se encarga, por ejemplo, de regulaciones o de evaluaciones de tecnología o venta de tecnología, etcétera. Pues van a encontrar que no absolutamente todos son ingenieros biomédicos. Hay gente de otras profesiones que pues se han involucrado en estas áreas y eso no quiere decir que vaya a hacer mal su trabajo, ¿sí? Algunos lo harán de forma adecuada y algunos otros ustedes van a identificar como tienen ahí como una gran área de oportunidad. ¿Por qué? Porque les falta cubrir toda esa parte de lo que ustedes ven en biomédica, ¿no? Toda esa formación integral. Y entonces aquí se los especifican, ¿sí? Tendrán que realizar un curso de capacitación y tener un certificado para trabajar en el campo de los dispositivos médicos. Esto es de forma ideal, esto es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud, y obviamente no es que sea ley y además no es que se ejecute siempre, pues porque a veces no se solicita, es decir, pueden trabajar ingenieros eléctricos, mecánicos, electrónicos, viendo tecnología médica, y pues digamos que lo que han aprendido sobre tecnología médica ha sido sobre la marcha. A lo mejor algunos sí, qué bueno que hayan hecho algún curso de capacitación, pero probablemente muchos no lo han hecho. Y entonces, particularmente de estas otras disciplinas, su trabajo debería ser principalmente el mantenimiento de equipos médicos, pero también algunas veces llegan a realizar estas actividades de ingeniero biomédico, ¿no? Por ejemplo, aquí en los hospitales de San Luis, en algunos, hay departamentos de ingeniería biomédica y, por ejemplo, el jefe del departamento de ingeniería biomédica no es biomédico.
no es que no haya biomédicos de esa edad, pero no había de esa edad aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí. Entonces se van a encontrar que a lo mejor el jefe del departamento del hospital es un electrónico o un eléctrico, a lo mejor también egresado de la autónoma, porque cuando se requirió el puesto todavía no había biomédicos de esta región, ¿sí? Y sí había biomédicos, obviamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero pues estaban ocupando los puestos de la Ciudad de México, que son muchísimos, ¿no? También. Y entonces la idea que es que obviamente todos esos puestos serían, yo creo, no es que esté hablando mal de las otras profesiones, pero serían seguramente mejor ejecutados por un ingeniero biomédico de formación. ¿Por qué? Porque sabe todo este tipo de actividades de planeación de programas de mantenimiento, de cómo se lleva a cabo un proceso de licitación, conocimiento de normas, sabe que tiene que manejarlas, ¿no? A lo mejor no es un experto saliendo de la carrera, obviamente no, pero lo va a ir aprendiendo, pero debería de tener un plus con respecto a otras profesiones. Y eso no quiere decir que esas profesiones no lo puedan aprender, pero entonces se supone que un ingeniero biomédico tiene cierta ventaja para ejecutar este tipo de cosas. Y eso es lo que deberían ustedes encontrar dentro de el personal que se involucra con la tecnología médica. Ahora, para toda esta parte de gestión de un programa de mantenimiento, pues entran varias cuestiones en juego. Obviamente la gestión financiera, es decir, qué recursos tienen. Ya hablábamos de la parte de recursos no solo materiales, sino también humanos. La gestión operativa, por ejemplo, si es el jefe del departamento de ingeniería biomédica, tiene que ver cómo se opera y se planifica todas las cuestiones relacionadas con la tecnología. Y obviamente si tiene personal a su cargo, pues tendrá que distribuir las actividades de forma adecuada para que todo el departamento de ingeniería biomédica opere de forma adecuada, y obviamente eso se vea reflejado en que el uso de la tecnología es adecuado. Entonces acuérdense siempre de su definición de gestión de forma general de tecnología médica. Tiene que ser esta parte del uso de la tecnología, o la tecnología tiene que ser eficaz, tiene que ser segura y tiene que ser costo efectiva, ¿sí? Es decir, tiene que ser la mejor efectividad con la mejor seguridad al costo adecuado, ¿ok? Y esto se relaciona con la parte del manejo del personal, y estas dos, pues obviamente tienen que ir de la mano de una buena planeación, un buen planteamiento del departamento, un buen planteamiento del número de ingenieros que se requieren, un buen planteamiento de qué actividades van a realizar, a qué equipos yo les puedo dar mantenimiento y a qué equipos no les puedo dar mantenimiento, porque no tengo el equipo de medición o porque no tengo los recursos humanos. Entonces esos equipos tienen que ir a contrato. Y entonces todas esas actividades tengo que ver en un plazo de tiempo si funcionan o no funcionan, y si no, si hay algo que no funciona, tengo que modificarlo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Teniendo información, que era la parte de los indicadores que hablábamos. Si no tengo información, si no tengo de dónde decir, este ingeniero o esta empresa sí repara bien el equipo o no lo repara bien, pues no voy a poder decir si la sigo contratando o no la sigo contratando. Entonces tengo que tener un seguimiento del desempeño y tengo que buscar siempre una mejora del desempeño. ¿Qué información tengo? Tengo las órdenes de servicio, tengo toda la parte del inventario, cómo se hace compra de refacciones, cada que se le da un mantenimiento correctivo a un cierto equipo. Entonces ya ahí tengo la información, pero entonces tengo que tener de forma ideal también un sistema para recolectar toda esa información y tenerla en un número, en una gráfica, ¿no? Es decir, durante todo el año pasado tuve tantos mantenimientos correctivos, y el equipo que más, es decir, el conjunto de equipos al que se le dio más mantenimientos correctivos, por ejemplo, fue al equipo de quirófano,
es decir, máquinas de anestesia, etcétera, ¿no? O al equipo que se le dio más mantenimientos correctivos fueron a los ventiladores, por ejemplo, que a lo mejor podría ser con esta parte del COVID-19, si viéramos, por ejemplo, en algunos institutos todas estas estadísticas, seguramente sería ¿a quién le dieron mucha prioridad? Pues al equipo, sí, de soporte de vida y al equipo, por ejemplo, de ventilación. Y entonces toda esta parte de recolección de información que me ayude a decir de forma rápida, este es tu panorama que tuviste general del año anterior, qué funcionó y qué no funcionó y qué vas a hacer. ¿Continúas con tu programa? ¿Le haces algunas modificaciones? Eso de forma ideal se debería de tener en la correcta gestión del equipo médico. Eso es lo que debería de buscar un departamento de ingeniería biomédica siempre, es decir, seguimiento de cómo está funcionando la tecnología que va de la mano con la parte de tecnovigilancia y siempre buscar que el desempeño mejore, siempre, siempre. Y hablando de los tipos de contratos de servicio, pues ya habíamos hablado un poco que puede ser un servicio completo, es decir, que incluye preventivos y correctivos, que incluye refacciones, que incluye consumibles, y obviamente a veces incluso en el contrato también se tiene un tiempo de respuesta estipulado, es decir, en el contrato a veces viene especificado que cada que yo reporto un correctivo, la empresa, por ejemplo, tiene 3 días hábiles o 2 días hábiles o 5 días hábiles para responder al reporte. Si no se hace eso, pues entonces estaría entrando en un incumplimiento del contrato. Es decir, eso podría estipularse o no estipularse en el contrato. Ahora, puede ser que yo tenga contratado solo los mantenimientos preventivos, ¿no? Que sería, por ejemplo, servicio por tiempo y material. O que no tenga contratado nada y yo le llamo a la empresa, ¿sabes qué? Necesito que le vengas a hacer preventivo a esto o necesito que vengas a reparar esta falla, es decir, un correctivo. Y independientemente de si es preventivo, si se requiere el cambio de una pieza o se requiere porque ya le toca en ese preventivo sustitución de algunos consumibles no vienen incluidos, entonces la empresa me tendrá que decir cuánto es el costo del preventivo y cuánto es el costo pues de lo que se le va a instalar. O puede ser un costo general que incluye ya las refacciones o consumibles que se le instalan, igual en el correctivo. En el correctivo generalmente no se da así, el correctivo te cuesta 50,000 pesos, ¿no? Porque puede ser que sea más económico o que sea más caro, porque la empresa siempre tiene que hacer el diagnóstico. Entonces, una vez que ya hace el diagnóstico, obviamente el diagnóstico después se incluye en el precio total. Se ve cuál es la falla, si se requiere reemplazo de piezas, y entonces ya la empresa dice, ese es el costo de la reparación del equipo. Algunas veces es en general cuánto te cuesta la reparación por falla, o puede ser que sea la tarifa por horas, ¿sí? ¿Cuántas horas se le invierte para hacer la reparación del equipo? Que sería equiparable, ¿sí? Es decir, si me tardo 3 horas en hacer la reparación, ¿qué precio tiene? O puedo decir, ok, el costo por hacer esta reparación, independientemente del tiempo que dure, es tanto. Y está la parte de cuando el hospital, por ejemplo, es encargado de el equipo que está dentro del hospital, de la tecnología, y entonces él puede obviamente darle atención a las fallas y a los preventivos y a las reparaciones, pero a veces, por ejemplo, no se tiene el equipo de prueba necesario, por ejemplo, para hacer una calibración particular, y entonces se puede llamar a un externo. Y básicamente esos serían los posibles tipos de contratos que se podrían tener con respecto a mantenimiento de tecnología médica.
Una parte fundamental sería la parte del seguimiento al desempeño. Es decir, ustedes quieren que toda esa parte de mejora en el desempeño sea realizado de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se van cumpliendo estas tareas de el programa de mantenimiento que se vayan asignando? ¿Cómo se van realizando? ¿Dónde están los equipos? Tengan información de toda esta, ¿dónde está la localización de los equipos? ¿Cómo son la parte de la inspección y el mantenimiento preventivo? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de mantenimientos preventivos programados en los que, por ejemplo, se encuentran problemas que pues obviamente afectan el funcionamiento del equipo o la seguridad del equipo? ¿Ok? Y obviamente tener un indicador que me diga, pues obviamente, qué tan confiables son los equipos dentro, por ejemplo, del hospital. ¿Cuál es la productividad de la inspección y el mantenimiento preventivo que se lleva a cabo? ¿Ok? Entonces, esto va a tener que estar relacionado, por ejemplo, con la parte de capacitación, las verificaciones que se hacen en el equipo, considerando ya sea que son mantenimientos predictivos o preventivos. Y obviamente tendrá que considerarse obviamente el tiempo que el encargado invierte en completar el mantenimiento programado y el tiempo establecido para este procedimiento. ¿Sí? Será una relación en cuánto se tarda en realidad en hacer este mantenimiento y cuánto es lo que yo planeé que se tardará la persona encargada, porque no va a ser un mantenimiento a un ventilador, ¿no? O sea, va a ser el mantenimiento de los 20 ventiladores que están dentro del hospital y eso yo lo planeé que lo terminara a lo mejor en una semana. Si no lo está terminando en una semana, ¿por qué razón? Entonces, por ejemplo, este índice que podría ser el tiempo que se tarda en hacer el mantenimiento de un ventilador o de 20 ventiladores con respecto al tiempo que se planificó que se iba o el tiempo esperado en realizar esos mantenimientos preventivos. Y la medición del desempeño del mantenimiento correctivo, por ejemplo, que sería particularmente, por ejemplo, medir la media de tiempo entre averías, es decir, cuánto se tarda el tiempo entre una falla y otra, la repetición de las fallas, por ejemplo, en un periodo particular, el tiempo de respuesta, cuánto tiempo pasa entre el reporte y que en realidad se lleva a cabo la reparación, el tiempo de la reparación, cuánto se tarda en horas, por ejemplo, o a veces en días, porque tengo que esperar que llegue la pieza y obviamente ese es tiempo de reparación porque el equipo está inoperante, que está relacionando con el tiempo de inactividad, y por ejemplo la orden de servicio demorada, que podría ser un parámetro como una orden de servicio que no se cumple, por ejemplo, en un plazo de 30 días. Todas estas indicadores, porque básicamente todo esto es un número, me podría dar información sobre cómo es el desempeño del mantenimiento correctivo. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes tienen varios indicadores que ustedes podrían considerar para su sistema de gestión de equipo médico automático y computarizado. Y para, por ejemplo, revisar la mejora del desempeño, pues tendrán que ustedes identificar oportunidades para mejorar el desempeño, ¿no? Por ejemplo, que si esta parte de repetición de fallas es muy continua, ¿por qué está fallando el equipo? Identificar cuáles son las prácticas óptimas. Por ejemplo, esta repetición de fallas es porque el equipo o las piezas que estás reemplazando no son las adecuadas, porque el equipo ya tiene mucho tiempo de vida, porque los errores son de usuario, hace falta capacitación, entonces hay que incrementar la capacitación o cambiar de proveedor de refacciones o proveedor de servicio, ese ingeniero o esa empresa no está funcionando porque no deja el equipo al 100%,
Si le está reemplazando piezas, pues no es posible que el equipo falle al mes, por ejemplo, y que la falla sea la misma, eso no sería algo que esperaras. Y de esta forma mejorar el desempeño, que es algo que se debe de estar buscando de forma continua. Y es algo que debemos de tratar de cuantificar. ¿Ok? Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Y entonces nos vemos el jueves. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, pues nos vemos el jueves. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta el jueves, maestra. Gracias. Hasta el jueves, maestra. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias.